Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Nagendra Torres de Astrovidas Nagi y Astrología Nagendra. Un abrazo grandote. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. E Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Y el día de hoy tenemos un tema que tiene que ver con una doctrina filosófica muy famosa y que específicamente ya lo iremos desarrollando, pero tiene mucho que ver con la nada. La nada que nadea. La nada que nadea. Así es. También, antes de empezar rápidamente, decirles que la idea de este programa no es hacer una cátedra filosófica ni nada por el estilo que tiene que ver con esto que es el nihilismo, sino realmente dar una idea general y explicar o realizar nuestras opiniones en base a pues cómo este nihilismo permea en muchas partes de la sociedad, como lo describieron muchos grandes autores en la antigüedad, pero que pues muchas personas no se dan cuenta, ¿no?, de esto o no lo han trascendido. Así que ahora sí, empecemos con todo, mi querido Nagi. Bueno, padrísimo, un fuerte abrazo de nuevo, y ese tema creo que realmente es para llevárselo uno para adentro, ¿no? O sea, ¿qué representa en ese momento histórico a nivel colectivo un tipo de desesperanza o una forma de ver el mundo como si no hubiera futuro, no hubiera un porqué, un para qué, hacia dónde ir, y que vendría a describir cómo se habían estado desquebrajando los valores? Lo que en un principio era, por ejemplo, no matar a un ser humano, era un valor, ¿no? El preservar la vida, pero después venía como un contravalor, que era, no importa, si vas a la guerra y eres patriótico, etc. Entonces, había un ambiente que se describe como si fuera una capa fina en un lago donde está congelado, y que tanto hemos caminado en el sin valor sin darnos cuenta que podíamos desquebrajarnos a hundirnos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, yo creo que el nihilismo, una parte clave es esto que está comentando Master Nagi, que tiene que ver con el, pues nada importa, ¿no? Y son ciclos en los que hemos llegado. Yo no lo veía solamente como a nivel colectivo, sino también individual. Yo creo que cualquier persona en su vida ha llegado a este tipo de cuestionamientos, ¿no? De, pues tal vez nada importe, ¿no? O sea, desde la primera pregunta que te haces de ¿para qué es esta vida?, ¿no? Y muchas situaciones que te van pasando durante pues todo tu lapso, ¿no?, de vida, desde la infancia hasta la adolescencia y adultez, pues llegan ciertas etapas que te preguntas realmente para algo funciona la vida, y si no funciona la vida, ¿qué va a pasar? Y llegas a una nada existencial. Y creo que esto también lo han visto muchos filósofos, o lo investigaron, y hubo momentos que también socialmente fueron nihilistas, yo creo, ¿no? O sea, etapas donde la sociedad se convirtió en nihilista, donde incluso yo creo que actualmente, si vemos redes sociales y todo eso, de alguna forma hay muchísimas personas que pues como que ven el mundo como que nada importa, ¿no? O sea, si se va a acabar el mundo, pues qué bueno, y que pase lo que tiene que pasar. Y creo que lo importante de checar o investigar acerca del nihilismo es, desde nuestro punto de vista, y lo iremos trabajando aquí, pero está bien, o sea, no pasa nada si tú crees que nada importa, pero hacia dónde te lleva y qué puedes generar desde esa energía de la nada, porque puedes transformarla y cambiarla y convertir esa energía en algo más positivo, porque incluso puede ser un nihilismo positivo, ¿no? Claro, exactamente. Y una de las cosas que también creo que vale la pena mencionar es que muchas personas que están muy cercanas a estas corrientes filosóficas o ideológicas, pues algunos de ellos se esmeran constantemente en tratar de definir un estado de la persona, ¿no?, o un estado de ánimo que necesariamente tenga que calificarse como nihilista o pesimista, o que si es pesimismo de tipo Nietzsche, o de tipo Volpi, o de tipo Qual, y así. Y en realidad lo que queremos dejar claro con esta plática es cuál es la conducta a la que se refieren con este nihilismo, ¿no? ¿Cómo puede una persona en algún momento manifestar en la vida una falta de creencias de cualquier tipo de dogma, de cualquier corriente religiosa, o incluso hasta cuestiones que tengan que ver con la vida, ¿no?, con la supervivencia, con el sentido que le podemos dar cada uno de nosotros? Y es bien difícil pensar o creer que exista alguien que no tenga, aunque sea un motivo por más pequeño, para vivir, para sobrevivir, porque de lo contrario, y desafortunadamente ha pasado, pues ha habido quienes han quitado la vida al no encontrar un sentido, al no encontrarle de algún modo
algún punto brillante a la vida del cual poderse sujetar y necesariamente estar contradiciendo todas las ideologías y contradecir todo lo que piensan los demás. Pero básicamente aquí la conducta nihilista es la que niega cualquier dogma, cualquier religión, cualquier ideología, cualquier propósito, y pues estar en un estado como ese ha de ser terrible. Sí. Sí. Ahora, en ese sentido, yo quisiera pues platicarles, compartirles que yo siento que esta idea del nihilismo o esta conciencia del nihilismo es algo que sucede como un proceso natural en el desarrollo o evolución de la conciencia, sobre todo si eres una persona que le interesa pues saber para qué, por qué es inevitable que llegues ahí. Recuerdo mucho estos estados de la conciencia que alguna vez que comentó Ragnesh, ¿no? Conocido como Osho, pero que también habló de estos estados. Es una ideología que está un poquito pegada con la mística del Islam, viene del Oriente, y es esto que es, al principio, la conciencia es como un niño que es inocente, que pues realmente simplemente absorbe el conocimiento y es como si le fueran metiendo muchas ideas, ¿no? Ahora lo podemos ver como programaciones y muchas formas de pensamiento, dogmas y muchas cosas. Después, en el siguiente nivel de evolución, vendría siendo el famosísimo camello, donde la persona pues todo el tiempo trae todas estas programaciones y está cargando con ellas y vive con ellas. La mayoría de las personas se quedan en ese estado que es el camello, donde les preocupa qué piensan los demás, cómo deben de ser, siguiendo las normas y las programaciones que les implementaron. Después de eso viene el león. Y el león es esta parte que es el anarquista, es aquel que se rebela contra todas esas programaciones. Y a nivel humanidad siento que el nihilismo, por ejemplo, como lo llevó Friedrich Nietzsche, ¿no? Se refería, era como un león Friedrich Nietzsche que realmente estaba demostrando cómo todas esas programaciones, todas esas ideologías, religiones, filosofías, pues no llevaban a ningún lado, y hablaba de esta necesidad de crear algo nuevo. Por eso siento que creó el concepto del superhombre, ¿no? En el caso de Friedrich Nietzsche. Y siento que más que agarrarte o aferrarte a una filosofía, ¿no? De Friedrich Nietzsche o de quien tú quieras, del gurú del momento o de lo que sea, de lo que se trata es que tú mismo creas, inventes tus propios valores sobre los cuales pues vivas, ¿no? Entonces no es lo mismo vivir una vida con una convicción y una certeza de yo vivo por este motivo y por esta razón que nace de mi propia conciencia y de lo que yo veo, a vivir como el camello que está cumpliendo con órdenes y con programaciones y que realmente no es libre ni toma decisiones por sí mismo ni nada de eso. Entonces siento que el nihilismo es algo inevitable y es parte de lo que se conoce en la mística como la noche oscura del alma. Todos tenemos que pasar forzosamente por ese momento donde a nada le ves el sentido, donde sientes que pues todo no vale nada, que para qué vivo, y es después de eso cuando viene este fénix, que es la conciencia y resurge de las cenizas, ¿no? En el caso de Nietzsche, pues él tomó su idea del superhombre. En el caso de Buda, él tomó, Siddhartha Gautama, la idea del nirvana, ¿no? La liberación, y así cada uno, pero yo creo que lo ideal es que cada uno de nosotros forje sus propios valores y el por qué quiere vivir. Eso es lo que yo les compartiría por el momento, compañeros. Bien. Yo coincido con todos mis compañeros por esto, porque realmente es como también decías tú, ¿no, Lenin? De cuántos a nivel individual también hemos sentido ese callejón o esa noche oscura del alma. Y creo que algo que verdaderamente, en mi caso, yo considero que se lo debo a Nietzsche, es la posibilidad de, que haya puesto sobre la mesa de discusiones del pensamiento filosófico, de esa evolución del alma y de la conciencia, sobre la mesa esta situación, esta como desesperanza, apatía, como cinismo, esta como anarquía, ¿no? Entonces a mí me parece súper positivo esta parte. Yo lo que vendría a comentar es que nada ocurre así como por ósmosis, ¿no? Sino que fue ocurriendo, esto venía mucho también de los poetas, de los filósofos alemanes existencialistas, donde curiosamente negaban la existencia de Dios, pero al mismo tiempo se hacían responsables de la vida. Mucho lo que tú decías, Richard, ¿no? Cuando las personas tienen un propósito, tú dices, es que no creo que sea posible que alguien no tenga, aunque sea una chispita de esperanza o de luz o de algo, inclusive hasta para decir, voy a destruirlo todo, voy a hacerlo a un lado, se necesita una energía. Dicen que, por ejemplo, en psicología, el verdadero deprimido no te dice que está deprimido, ese no puede ni hablar, ese está tumbado en una cama
y se esconde del mundo para que nadie lo moleste, ¿no? El que te dice, me voy a suicidar, bueno, hay que poner atención, ¿no? Pero de alguna manera no está tan depresivo como el otro. Entonces a mí lo que yo me quedo ahorita mucho de lo que han comentado ustedes los tres, es que, sobre todo también tú, Ivanovich, que decías eso del superhombre, ¿no? Esta posibilidad de ser nuestra mejor versión. Entonces decía Nietzsche que el nihilismo era como ese ser incómodo que estaba habitando cercanamente y que no había que negarlo, sino que había que trascenderlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y de hecho, yo creo que, como lo decía Master Iván, el nihilismo está muy presente en la noche oscura del alma, pero, a ver si están de acuerdo, también yo diría que está presente en el momento de la iluminación. Absolutamente. Porque, en teoría, la meta es iluminarte, ¿no? En un camino espiritual. O sea, y hablando de caminos espirituales, la idea es iluminarte. Y cuando llegas, de hecho, un ejemplo podría ser Buda, ¿no? Que llega a este proceso de iluminación después de meditar, y en ese proceso de meditación y todo, cuando llega ese momento, él se da cuenta que la vida es sufrimiento. Entonces, cuando le pasa eso, él pues se convierte de cierta forma en un nihilista, porque de repente, imagínate, ya te iluminas, ya sabes pues cómo funciona el universo, muchísimas cosas, pero el sentido inicial, yo siento que a donde te va a llevar esto es a decir, pues si ya sé todo, si ya hice todo, pues la vida puede al principio parecer que es muy simple, a lo mejor que ya no vale la pena nada si ya sabes absolutamente todo, ¿no? Pero a lo mejor ese es el principio, el inicio de una etapa que después te vas a dar cuenta que sí, la vida es sufrimiento, pero la vida vale la pena porque tiene momentos también de alegría. A lo mejor solamente lo puedes ver desde el nihilismo de, bueno, es que yo digo que no vale nada porque pues todo es triste, hay mucho sufrimiento y todo, pero es un proceso que te va a llevar a decir, bueno, sí, pero también existen momentos de alegría, de felicidad, cosas que suceden, y la vida tiene que tener este proceso porque a final de cuentas yo soy un ser que, independientemente si ya me dijeron que la meta es la iluminación, me voy a dar cuenta que no es la meta, sino la meta es vivir la vida, experimentarla, observarla y evolucionar junto con el universo, porque al final de cuentas nosotros es lo que hacemos, ¿no? Somos el observador de este universo, y el nihilismo nos va a ayudar a observar que sí, cómo funcionan ciertas cosas, que existe la nada, pero que puede verse de diferentes formas, y tú puedes cambiar esto en algo muy positivo, ¿no? Totalmente, y además yo creo que también nos sirve recordar que en algunos de los relatos que existen, por ejemplo, que hablabas de Buda y su experiencia de iluminación, cuando él alcanza el nirvana, cuando él alcanza ese cielo, ese tan esperado momento o esa meta, entre comillas, lo que decide luego es regresar, ¿no? Regresa de nuevo a compartir con la gente, regresa al mercado, regresa a hablar con los niños, a hablar con las personas y a seguir ayudando, a seguir participando de la vida humana, porque recordemos que esta vida, como también bien lo dice el buen Osho, es una escuela en la que venimos a conocernos a nosotros mismos, en la que venimos a experimentar, y eso significa toda la gama de cosas que podemos vivir los seres humanos, incluyendo el miedo, incluyendo esos estados, como se menciona, de la noche oscura del alma, en los que prácticamente lo que tenemos es una confrontación con el vacío que existe detrás de todas las cosas, el vacío desde el cual surge todo. Esto me recuerda mucho la carta del vacío, ¿no? del tarot, que tiene que ver con recordar que todo proviene de algún lugar, incluso la misma luz proviene de algún sitio, todo está siendo creado en este mismo instante, y que también ese vacío existe y ese vacío es necesario, y de cuando en cuando también echarle un ojo, un buen vistazo a nuestro vacío interior también es conocimiento, no solamente enfocarnos únicamente en nuestras virtudes, cualidades, que está muy bien fomentarlas y eso, pero también echarle un buen ojo ahí a donde no hay nada, ¿no? Muy entre comillas la nada, que es ese vacío del que se habla. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, pues yo no sé, igual, ¿no? Yo no sería quien soy si no hubiera leído a Friedrich Nietzsche y demás cuando era un chaval, un rebelde, porque me ayudó pues precisamente a rebelarme y a despertar, por decirlo de alguna manera, ¿no? De muchas cosas que sucedían. También me generó mucha frustración, ¿no? Porque sentía esta desconexión con todos mis compañeros, con mis amigos, con las personas que no llegaban a entender esta parte de lo que sería este nihilismo, ¿no? O el sinsentido de muchas cosas.
De ahí pues también vino esta idea de querer hacer una revolución cuando era niño, ¿no? Pertenecer a algunos movimientos o crear algunos. Después de ahí evolucionó a hacer música que despertara a la gente. Y luego de ahí entendí que no tenía que ver con nada que no fuera yo mismo, que todo era una especie de pues, reflejo y que el cambio tenía que ser por mí, ¿no? Y entonces comencé a crear mis propios valores, comencé a crear mi propio camino y en esas andamos, ¿no? En esas sigo. Pero siento, y vuelvo a repetir, que más que agarrarte del camino de alguien o agarrarte de lo que alguien te diga, pues lo importante es que tú puedas crear tus propios valores. Y siento que esa es la idea realmente a la que muchos filósofos querían llegar, que a lo mejor no se comunicó muy bien. Es muy fácil, por ejemplo, tildar de nihilista a Friedrich Nietzsche, ¿no? En algunas cosas. Hay gente que quiere poner como nihilismo y absoluto a Jiddu Krishnamurti, por ejemplo. O como decir que todos los pesimistas son nihilistas. O decir que todos los pesimistas son nihilistas. En ese sentido, por ejemplo, hay gente que cree que Nietzsche, por ejemplo, porque en esto que les comentaba al principio, después del estado de León, que es esta anarquía, el estado final es el niño. Llega de nuevo la inocencia, pero es una inocencia de sabiduría, que solamente va a pasar porque es igual que la mariposa, es después de esta noche oscura del alma, después de que el gusano cava su propia tumba, cava su propia crisálida para poderse transformar, ¿no? Y convertirse en mariposa. De la misma manera yo siento, ¿no? Recordándole siempre que lo que les decimos no es la verdad absoluta, sino que es lo que cada uno pues resuena y siente en el momento, y yo les podría decir que hablando desde lo que yo considero mi verdad, no puede haber realmente un despertar sin antes haber llegado esto que es este nihilismo, encontrarle y darte cuenta del sinsentido de muchas cosas, porque al final es un reflejo de tu propia conciencia. El sinsentido no lo tiene la vida, el sinsentido lo tienes tú. Si la vida es depresiva y la vida es triste y la vida no vale nada, es porque tú eres el que no vale nada, tú eres el que está depresivo. Al final es un reflejo. Entonces, ¿cómo le das un sentido a la vida? Pues dándote sentido a ti mismo. Es este juego de espejos. Entonces, en ese sentido, muchos creen que, por ejemplo, Jiddu Krishnamurti se quedó en el león, ¿no? O que Friedrich Nietzsche se quedó también en el león y que por eso inclusive quedó loco, algunos dicen, ¿no? O que Jiddu Krishnamurti también era un neurótico y estaba loco porque llegó ahí. También ahí siento que ya es juzgar, ¿no? Y también querer ver cómo son otras personas. Yo creo que cada quien tiene su propio camino, pero vuelvo a repetir que sí considero que es muy importante entender esto del nihilismo, y a veces necesitas, pues sí, alguien que te apoye o que te guíe o que te acompañe, más que te guíe, que te acompañe, porque pues es un proceso destructivo. Por eso al camino espiritual, que después vamos a hablar de eso, se le llama el camino de la doble navaja o el camino del filo de la navaja, porque pues es un camino difícil, no es algo fácil. No son, como digamos aquí en México, no son enchiladas, no, es algo bastante complejo, ¿no? Sí. Me sumo como siempre, pero bueno, no es decepción esta, en la pregunta que tú lanzaste, que le hemos ido contestando, y ahorita me hiciste recordarme con mucho gusto, pero recordando momentos fuertes. Yo me acuerdo, hace unos días yo hice un pequeño homenaje a mi maestra, que la conocí a los 15 años, y yo decía que si no hubiera tenido todas las crisis antes de llegar con ella, no hubiera querido acceder a un ser más evolucionado. Pero lo curioso es que después de estar con mi maestra, hubo un momento en que yo ya vivía solo, estaba en la universidad, o sea, era todo eso, y yo llegué a un periodo como de la noche oscura del alma, en donde yo decía, ¿cómo es posible, como tú lo describes, como se ha escrito, en donde yo decía, ¿cómo es posible que yo tenga tanta dicha, tanta felicidad, si soy completamente ordinario y con muchos defectos? Y lo decía de corazón, porque yo veía que había gente más buena, pues que no habían hecho maldades en su vida, no se habían metido cosas, etcétera, etcétera. Y yo tuve una crisis existencial, y precisamente es como un quiebre psicótico, en donde de ese me tuve que ir restaurando, y sigo restaurándome de ese, pero sé que si no hubiera llegado ese momento no hubiera tenido que aprender las lecciones que he aprendido, ¿no? Ejemplo, muchas veces se piensa que, yo tengo una frase que me llega mucho, que es: yo cuando quiero llegar a la iluminación, si un día puedo llegar a ella en muchas vidas, bueno, pues yo quiero llegar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque me parece que sería más rico llegar a una fiesta donde no está vacía, donde está llena, ¿no? Bueno, he dicho de esta parte de Richard que decías también de la parte positiva o negativa del nihilismo, ¿no? O más bien un nihilismo positivo o negativo.
Se me fue lo que quería decir, pero era rapidísimo. Bueno, me quedo con lo que tú estabas diciendo, Ivanovich, que es la gran posibilidad de cambio de esa noche oscura del alma. Ya me acordé que quería decir. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba Saulo, no? Que venía a caballo en tiempos de Cristo. Sí, era en esa época, ¿no? Sí. Y entonces venía a caballo. Pablo, ¿no? Y que se convirtió en Pablo después, ¿no? De los apóstoles, porque venía refunfuñando. Parecía que tenía una actitud muy nihilista, ¿no? Donde era como, creo que se venía como blasfemando, ¿no? A la divinidad. Pero justamente ese es un momento muy honesto de él, porque así como se rebeló ante la divinidad porque no le encontraba como cómo comérsela, o que no era para él, o que no existía, al mismo tiempo con esa misma honestidad se convirtió, ¿no? Se convirtió en este pensamiento. Y voy a decir una cosa que no voy a compararlos, o sea, Buda, Cristo, etcétera, pero recientemente estaba viendo lo de Will Smith, o sea, y cómo después del evento del teatro y de todo ello, una figura pública a nivel un poco hollywoodense, obviamente, se va a una serie de ceremonias en los últimos años y tuvo que pasar por una crisis, ¿no? Ser como súper odiado públicamente, como que criticado, juzgado, pasar por su noche oscura del alma que duró varios meses. Y cuando despertó, describe algo que me encantó, que dice que estaba la abuelita, ¿no? De alguna manera le decía, ¿dónde estoy? Y que nomás la abuelita le decía, no seas onzo, no seas menso, ¿no? ¿En dónde estoy? Pues estás en ti, tú eres toda esa cosa hermosa, pero tú lo decías Ivanovich súper bien. Si no pasamos por esos, yo al menos no sé si Buda, si Cristo, si todos, Cristo también tuvo un momento de duda, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, varios, ¿no? Que si en la crucifixión, todos. Que si en el desierto, que si en la tentación y todo esto. Imagínate, pues uno que es de a pie, pues cómo no. Sí. Y nada más hay un paréntesis rápido para las personas que ignoran un poquito esto, porque no todo el mundo lo sabe. Cuando mi querido Master Nage dijo abuelita, se refiere a la ayahuasca. Y sí. de cómo Will Smith estuvo yendo a ceremonias de ayahuasca. Ya nada más ese paréntesis para que pues, ¿cuál abuelita o cómo? Sí. La abuelita Will Smith. Yo lo que quería compartir es que a lo mejor los filósofos nos van a querer linchar porque... no, júralo, eso sí. Ya es un... ¿no? Pero acuérdense que es desde nuestro punto de vista y lo que hemos visto, ¿no? Pero yo creo que el nihilismo, basarlo como en una filosofía, o sea, sí está bien, pero siento que más bien es una etapa del ser humano, ¿no? Más que una filosofía. Entonces, cuando hablan, no sé, de Nietzsche, que si es o Diógenes. nihilista, o Diógenes, que es nihilista, no quiere decir, o sea, uno lo vería, si lo ve de forma absoluta, pues que todo el tiempo se comportaba de una forma nihilista, pero yo creo que es imposible, ¿no? O sea, los seres humanos no podemos ser todo el tiempo nihilistas porque no nos llevaría a ningún lado, sino tuvo etapas, ¿no? Hubo momentos, e incluso creo, hablando del nihilismo positivo, que los seres humanos a veces necesitamos de ese vacío. El problema es que muchas veces nos da miedo, ¿no? Entrarle al vacío y decimos, híjole, no, pues es que yo no, el vacío es algo ajeno a mí, ¿no? Es algo, la oscuridad no es mía, entonces no le entro y nos perdemos un poquito esa etapa, pero en algún momento la vamos a tener que confrontar. Ahora, va a depender de ti cómo la quieras confrontar, nuevamente con este miedo o con un amor que te diga, oye, mira, ya he estado en estas etapas, ¿no? Ya he estado en estas etapas de vacío y a veces son necesarias, pero ¿qué tan rápido quiero salir de ahí? No es lo mismo que a lo mejor te entres en una etapa de vacío y eso no importa, ¿no? Puedes decir, yo llevo un camino espiritual de años y he hecho 1000 y un cosas, pero de todos modos puede que en algún momento te toque llegar nuevamente a este estado nihilista porque es parte también del ser humano, pero no va a ser lo mismo que a lo mejor te tardes un año en salir como antes lo hacías, a lo mejor decir, bueno, ok, le entro a la etapa, me observo qué está pasando con mi ser y todo, y que a lo mejor salgas en un par de días, ¿no? Entonces creo que ahí ese es el sentido de entender cómo funciona el nihilismo y que es parte del ser humano, es parte íntegra. De hecho, si lo viéramos a nivel, yo siento, ¿no? A nivel sociedad, para mí el nihilismo social ha llevado muchas veces a guerras. Absolutamente. Y no que estén mal las guerras, sino, bueno, no quiere decir que estén bien, ¿no? Sino más bien estas guerras que permiten a los seres humanos trabajar, que provoca que observen los seres humanos, que si existe una etapa de vacío que no se trabaja y se permite durante mucho tiempo, pues va a provocar una explosión fuerte y socialmente es una guerra. Wow. Ya no digamos a nivel personal, ¿no? Sería una guerra interna que tengo que trabajar y que debo ir aprendiendo cómo trabajarla para que esas etapas, independientemente de que van a seguir existiendo, porque siento yo que van a seguir existiendo, pues duren cada vez menos o puedan ser trabajadas desde el amor, ¿no? Claro, de hecho yo creo que está muy relacionado con los temas que hemos estado tocando últimamente,
sobre la Atlántida, por ejemplo, sobre cuáles pudieron haber sido las razones de que civilizaciones como esas perecieran, que tenían grandes avances tecnológicos, ideológicos y de muchas formas, y que una parte nihilista haya sido la que al final terminó produciendo el caos, produciendo la destrucción de algunas de estas civilizaciones a nivel social o a nivel cultural del colectivo, que haya sido por una circunstancia de esas. Pero también me recuerda igual el personaje de la hija de Evelyn en la película, que estuvimos también haciendo un programa de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que tiene precisamente esta actitud, ¿no? En algún momento su speech o su diálogo está expresando perfectamente bien la conducta nihilista, el por qué una persona en algún momento o en alguna etapa de su vida puede sentir un sinsentido total, y que incluso dentro de ese mismo diálogo ella dice, yo creía que yo estaba buscando mi destrucción, pero en realidad lo que yo estoy buscando es alguien que pueda sentir lo que yo siento, ¿no? Alguien que pueda experimentar esto que estoy sintiendo para no sentir tanta soledad. Sí, totalmente de acuerdo. Es que me viene a la mente inclusive grupos, ¿no? O música que aborda esto. Por ejemplo, Nine Inch Nails, ¿no? Este vocalista que ahorita no me acuerdo de su nombre, Trent Reznor, pues tiende a hacer mucho nihilismo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una canción que se llama Right Where It Belongs, justo donde pertenece, donde se da cuenta, ¿no? Que en realidad él es la fuente de toda percepción y que él es realmente quien está creando todo, ¿no? Y que al final recae sobre sí mismo esa responsabilidad. También recuerdo, por ejemplo, una película que les recomiendo mucho, es un documental que se llama Todos Somos Uno, o We Are One, o One. Y cuando vi este documental, ya también tiene mucho tiempo que salió, ya no me acuerdo, pero ya tiene más de 10 años, no sé. Recuerdo que hacen una serie de preguntas a personas, ¿no? Que están en la calle, y también se lo hacen a gurús y a líderes espirituales, y son preguntas como, pues, ¿qué es el amor? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la guerra? Muchas preguntas. Y hay una que me impactó a mí a nivel personal, porque al final recordemos que pues solamente nos estamos viendo a nosotros mismos reflejados, entonces hay cosas que pues nunca pasan en nuestra mente, nunca se nos ocurren, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que una de estas preguntas era, ¿quién eres?, ¿no? Y más allá del quién eres era ¿para qué estás vivo? ¿Para qué existes? O ¿cuál es el propósito de la vida? Y recuerdo que hay un señor que de hecho trae su cerveza ahí en Suiza, me imagino, no sé dónde está, se ve como europeo, y cuando en este documental le preguntan ¿cuál es el sentido de la vida? Recuerdo que pues se ríe, se voltea a la cámara y dice, órale, nunca en mi vida me había hecho esa pregunta. Y yo dije, wow, ¿cómo es posible? O sea, en ese momento fue como un balde de agua fría para mí, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que exista alguien en este planeta que nunca se haya hecho esa pregunta? Para mí fue un shock, porque yo no podía creer que alguien pues no se preguntara cuál es el propósito de la vida. Oh, sorpresa, conforme pasan los años, pues más me doy cuenta que hay millones de personas que nunca se lo han preguntado. Entonces yo creo que para llegar a esta noche oscura del alma, para llegar a este nihilismo, para en verdad sentirlo, se necesita una honestidad brutal contigo mismo y un cierto desarrollo, una cierta madurez en la conciencia para llegar ahí. Y por último quisiera decir que siento también a modo personal que muchas personas llegan a este estado, y que es como lo que decía otra vez para variar Carlos Castaneda, ¿no? Cuando hablaba sobre los jarrones, ¿no? Como hay personas que se ven muy fuertes y que aguantan, pero que cuando tienen un poquito de presión revientan. Entonces, cuando viene esta ideología, esta manera de ver la vida, este nihilismo, o lo que ahora estamos llamando noche oscura del alma, pues siento que hay varias formas, ¿no? Una gran mayoría de personas pues termina con su vida. Otra gran mayoría de personas termina con su vida, pero de maneras más exquisitas y más alargadas, ¿no? Viviendo vidas locas, depresivas, de violencia, etc. Otro tipo de personas, que también creo que es muchísimas, hacen esto de aferrarse a una ideología, ¿no? Se vuelven fanáticas de alguna religión, fanáticas de algo porque sienten ese vacío y es lo único que les ayuda a salir de eso, y está bien. Y muy pocos siento que realmente crean sus propios valores y realmente se dan cuenta o despiertan que ese poder y esa intención y todo esto surge de ellos mismos, ¿no? Entonces, inclusive me recuerda el Bhagavad Gita, cuando le explica a Krishna, ¿no? Que
De millones, de miles que me siguen, solo uno me entiende, ¿no? Y de 1000 que me entienden, solamente uno me escucha. Y de 1000 que me escucha, y así se va, ¿no? Y es lo mismo que decía, creo que fue el Maestro Jesús cuando dijo, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Es por eso que estos temas también, pues no son para todo el mundo, ¿no? Sino este tipo de temas y los canales que hablan de estas cosas, como filosofía o hasta espirituales, pues tendrían más visitas que los videos de Maluma, ¿no? Entonces siento que va por ahí, ¿no? Sí, así como paréntesis eso que estás diciendo, creo que como que muchas personas se enfocan en tratar de definir exactamente qué es el nihilismo y no tanto en lo que propone, ¿no? Exacto. En lo que se puede obtener, en la riqueza que tiene el tema en sí mismo, sino es que el nihilismo es esto y no es aquello, ¿no? Sí. Y aquí rápido, antes de que tome la palabra mi querido Masternaje, vamos a llegar casi a la parte final, todavía no vamos a acabar. Entonces sí me gustaría que pues Naje nos compartiera ahí un regalo que nos trajo y por qué nos trajo este regalo, platíquenos. Muchísimas gracias, voy para allá. Yo quisiera nomás decir algo rápido. Muchas veces la locura que se puede generar en esos vacíos es momentánea, y creo que se han dicho cosas súper valiosas que ahorita me enriquecieron más todavía de lo que ya se ha comentado, porque se vale pedir ayuda. Yo me acuerdo que yo tuve la suerte de pedirla, y probablemente muchas personas piensan que no la pueden pedir y entonces acaban con sus vidas alargadas o cortas, pero siempre hay una esperanza, ¿no? Bueno, les voy a compartir, es que luego creo que no se ven en la pantalla. Sí, no. Pero... a menos que te acerques a la... ¿Así? Sí. Pero si me acerco no se ve por mi panza. Oh. Bueno, pero bueno, básicamente, 3 personajes que me llamó mucho la atención, como ocurren a veces las cosas por error o por azar aparente, ¿no? Las diosidencias. Estaba viendo la carta pues, de un representante en la literatura, como era Dostoyevsky, con los hermanos Karamazov, y que era como la primera vez que se publicaba así un parricidio del tamaño macro a nivel de la época moderna, ¿no? Del pensamiento moderno. Y la carta la estaba viendo, ¿no? Estaba viendo la de Nietzsche, ¿no? Como representante de esta propuesta de cambio y trascender el nihilismo y todo eso. Y estaba viendo de quien empezó a mencionar las cosas, que era Volpi, que era un filósofo italiano, y realmente cuando se los compartía a mis hermanos era realmente una cosa impresionante. Todos tienen el ascendente en Sagitario. O sea, nomás para poner un ejemplo, pues tú eres Sagitario. O sea, no conozco sagitarianos, ¿no?, que no tengan este ímpetu por realmente encontrar la verdad, Es eso, ¿no? Y la libertad a través de la verdad. Y algo que se estaba diciendo mucho ahorita antes de ya finalizar en esto, es que ¿cómo se dice, no? Que el mundo no es de una manera, sino el mundo es como tú eres. O sea, tú ves el mundo como tú eres, ¿no? Lo que también decía Richard al principio, ¿no? Bueno, todos. Y lo que puedo compartirles de las cartas, para no hacerles mucho perder el tiempo en eso, es que hay un gran dolor en la infancia que los provoca a través de las filosofías que llevan al ser, porque al decir que tienen el mismo signo ascendente, quiere decir que en la casa 1 empieza Sagitario, en la 2 Capricornio, y así nos vamos, ¿no? Entonces quiere decir que ellos, en diferentes momentos de la historia cercana, entre ellos, estaban viviendo en los mismos sectores de su vida, los mismos planetas, las mismas energías y los mismos cuestionamientos. Wow. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que con eso lo resumo sin echarles tanto rollo ahí. Y son estos 3, Friedrich Nietzsche. Si empezamos así sería, Nietzsche por importancia yo diría, Dostoyevsky en sus grandes obras literarias, reflejo de eso también, y aprovechando, y Volpi. Y Master Iván. Y Master Iván. No, y yo de verdad quiero terminar diciendo algo. No, yo no tengo esa carta, ¿qué pasaba? No, yo sí conozco de tu carta. ¿Pero a poco es igual esa? No, bueno, tú tienes el ascendente en Acuario. Bueno. Y eso es muy locochón porque siempre tienes el espíritu del grupo. Buscas la libertad, pero a través del grupo. Tú no eres una seta que se va a la cueva, sino que a través de los demás se encuentra a sí mismo y se lleva a toda la tribu, ¿no? En horda. Bueno, y yo puedo decir que realmente como amigos, como los que tengo aquí, hermanos, se descubren momentos de la noche oscura del alma, pero puedes ser acogido, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que yo a Iván, cuando apenas nos conocíamos, yo le platicaba que una de mis grandes crisis había sido la nada y el vacío. ¿Te acuerdas? El vacío barrimiento. Sí. Y eso representó casi 3 décadas de mi vida, que yo me pasaba escribiendo sobre la nada y sobre el vacío. Y honestamente, ahora que lo propuso, que se propuso el tema, yo no me acordaba de nada de esto, del nihilismo, ni nada. Yo hasta dije, no,
¿cómo se llama? Lenin, con sus temas complicadísimos, va a estar del rollo, ¿no? Y cuando, gracias, se los agradezco, porque en ese momento se me abrió toda esta caja de Pandora hermosa, y me encantó, ya con eso me despido, la parte en la que dices, cuando no revisamos el vacío, o cuando todo lo dijeron, cuando no se revisa el vacío, tiende uno a actuarlo. Muchas veces se confunden a estos genios, como para mi punto de vista Nietzsche, como si estuvieran ya delirando en su última etapa, pero realmente si vemos en Oriente a las personas que tienen esos delirios, entre comillas, son como espreas que se abren del ser interior y que se les revelan a ellos mismos. Y bueno, muchísimas gracias y gracias por temazo, de verdad, yo gracias. Fan también, fan. Sí, yo de mi parte me quedo con algo que me gustó mucho, que ahorita estaban diciendo mis compañeros, que es, como decíamos, la noche oscura del alma, o sea, hay diferentes formas de verla. Cuando la ves con amor va a cambiar, pero creo que también el hecho de que los seres humanos entendamos que el nihilismo es parte esencial del ser humano, es propio del ser humano. El problema es que cuando viene este nihilismo, a lo mejor se señala y se hace ver como que una sola persona tuviera ese proceso de nihilismo, ¿no? Este proceso de estar en la nada, y se le abandona y los demás dicen, pues ahí déjenlo, ¿no? Ahí que trabaje. Y a esta persona lo que le sucede es que se siente sola. Y la clave está también en eso, en aceptar que tengo este detalle del vacío, pero buscar a alguien, este pequeño detalle, pero también buscar algo y entender que no eres la única persona en el universo. O sea, muchísimas personas están metidas en un proceso de nihilismo, entonces no te sientas solo. Más bien, entiende el proceso, trabájalo con amor, y si necesitas ayuda, pues pide ayuda, la que necesites, pero no te sientas alguien único o la única persona en el mundo, que a veces siento que nos han enseñado o nosotros pensamos o nos encerramos en nuestro mundo y automáticamente pensamos que somos las únicas personas que hemos pasado por un proceso así, y realmente no. O sea, yo creo que, como lo hemos estado platicando, muchísimas personas lo han pasado o en algún momento lo pasarán, y pues prácticamente es decir, está tranquilo, es parte de la evolución del ser humano, ¿no? No tienes nada malo, no estás enfermo, no tienes nada, sino simplemente llegó tu momento de nihilismo y disfrútalo, va a doler, pero también va a tener su proceso de aprendizaje y de enseñanza, y creo que esa es una parte muy interesante que no se ve muchas veces del nihilismo, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Chihuahua, eso te hace poco mejor. Sí, pues también hacer igual el enfoque en estas conductas que a veces, igual como dice Master Len, tenemos la tendencia de aceptar algunas cosas y negar otras, cuando en realidad, como siempre lo hemos dicho aquí, cada quien está creando su túnel de realidad, cada quien está creando su maravillosa experiencia, su maravilloso sueño, como ustedes le quieran llamar, aquí en esto que llamamos la 3D, el fractal, el multiverso, la rueda del samsara, la Matrix, el nombre que ustedes le quieran poner. Pues cada uno está tratando de entenderse a sí mismo dentro de esta vorágine de información maravillosa y fantástica, pero creo que algo que nos va a venir muy bien, no solo a nivel individual, sino también en lo colectivo, es aprender a dejar de negar esas partes de nosotros, de negar nuestra propia oscuridad, de negar nuestra sombra, de sabernos completos. Al contrario, como también gran parte del mensaje que yo admiro de Iván, que lo dice constantemente en sus videos y en su contenido, es aceptarnos totalmente tal y como somos y amarnos de esa forma, ¿no? Sí. Que creo que esa es la ruta que nos va a llevar en lo personal, en cada uno de nosotros, a iluminar de alguna manera, y también, como dice Master Len, a disfrutar esa oscuridad, porque no está ahí para hacernos la vida de cuadritos tampoco, está ahí porque necesita ser escuchada, justo como se ve en la película, ¿no? De este personaje que es la hija de Evelyn. Necesitan esas cuestiones salir, necesitan ser escuchadas, necesitan transformarse, y si nosotros vamos por ahí constantemente queriendo solo mostrar, digamos, que nuestras virtudes o la parte luminosa, sin mostrar la otra parte, pues creo que estamos negando eso, y creo que tanto más lo aceptemos y tanto más nos permitamos integrarlo, más completa será nuestra experiencia en lo general, ¿no? En lo humano, en lo íntegro, en lo individual y en lo colectivo. Ricardo Ferrón, del canal Música Cuántica TV.
pues bueno, esto que siempre les decimos que es investiguen, duden, ¿no? Y también, pues, reforzar también esta parte que dijo Master Len, y es que, pues, no estamos solos, ¿no? También lo dijo mi querido Naje, también lo dijo mi querido Master Richard, y pues entender que no estás solo, ¿no? Y también estas ideas de, híjole, es que nadie sufre más que yo, pues créeme que todos creemos lo mismo, ¿no? Que nadie sufre más que yo, y nadie sufre más que Lenny, ni nadie sufre más que Naje, ¿no? Y pues no se trata de eso, pero sí siento que pues es muy importante poder crear tus propios valores, ¿no? Y que no te bases en otros. Pero es normal y está bien, ¿no? Digo, hay gente que se basa en cosas que pueden ser muy destructivas, hay gente que se basa en cosas que pueden ser para otros muy aburridas. Entonces, pues que cada uno vaya ahí encontrando su camino, y al final es un viaje para encontrarte contigo mismo, ¿no? Ya, si es aburrido, si es tedioso, pues ni modo, pero es inevitable. Tarde o temprano te vas a encontrar contigo, si no es en esta vida, en otras, pero de que va a suceder, ¿no? Y con eso me despido, compañero. Muchísimas gracias. Caray. Y pues bueno. Espera, quise decir algo así Sí, rapidísimo. sí. Es que Le está llegando. Recordando, sí me está llegando. Con que lo de que dices de la película de Todo en todas partes al mismo tiempo, que la seguimos recomendando que la vean. Hay algo que me parece muy bonito. Es la hija, como estaba platicando Master Richard, está trabajando el nihilismo, ¿no? Este vacío, esta nada. La mamá, de cierta forma, aunque no lo había observado, también estaba en un proceso muy similar, aunque no lo aceptaba. Y el papá está trabajando un proceso diferente, que es el positivismo. Sí. Cuando todos empiezan a observar, en conjunto logran generar algo nuevo, algo diferente, algo que cambie la vida de los tres. Y creo que eso es algo que también se puede ir observando para trabajar, ¿no? Ahí es donde se ve que el conjunto puede lograr más cosas que cuando te sientes solo, ¿no? Ya ellos tres ya logran a lo mejor avanzar ese nihilismo y modificarlo, y cada quien lo va a ir adaptando, junto con el positivismo, junto con algunas otras cosas, y crean una nueva filosofía que les ayuda a entender que sí, nada nada importa, pero ya desde una visión de, pues qué chido, ¿no? O sea, que para adelante y que nada importe, ¿no? Pero esto es increíble Y vivir. fíjate que ahorita que tocaste eso también, está interesante preguntarse qué papel o qué es lo que estaba trabajando el personaje de Jamie Lee Curtis, ¿no? Sí. Y a final de cuentas, también ella era simplemente una persona que hacía lo que hacía. Claro. Vivía su vida tal y como la tenía que vivir, se dedicaba a hacer su chamba y la hacía perfectamente bien dentro de su contexto. El personaje que cobra esa, pues digamos que esa imagen del villano, pues en realidad es una persona que solo está haciendo su trabajo, ¿no? Claro, Está que tiene haciendo- una historia que también. tiene una historia y que tiene también sus propios rollos personales. Y es que no pararíamos No hablando de esa pararíamos. película. Una última cosa. Si tienes un momento de estos, de La Noche Oscura del Alma, no lo había visto hasta ahorita así, felicítate. Estás en el mejor momento de tu existencia, nada más. ¡Eso! ¡Caray! No. Y ahora sí, pues bueno, muchísimas gracias. Ahí se ve en el espejo de la realidad. Que viva el amor. Que Y nos vemos en viva donde. en la cuarta La cuarta vertical. vertical.